Antonio, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Ernesto, y a Alejandro y a Paola por invitarme a dar la charla acá en Uruguay. A ver, déjame que comparta mi pantalla. Ok. ¿Ahí la ven? ¿Sí? Bueno, sí, claro, yo yo no es que sepa mucho de probabilidad. Tomé el curso allá en el 98 con Cabañas, esa es toda mi probabilidad. Entonces estaba preocupado de que decía, yo no sé mucho de probabilidad para hablar en el seminario de probabilidad, pero ahí el Cacha me dijo que en verdad el título, espera, ¿dónde estamos? Del seminario ya no era ese, sino que era método cuantitativo sobre la enfermedad COVID, de lo cual, bueno, he estado estudiando estos meses, capaz que igual que todos, y el Cacha mandó otro título, capaz que ese es el futuro título del seminario, Seminario Interdisciplinario de Matemática, Probabilidad, Estadística, Epidemiología y Biología, con el objetivo de intentar comprender la pandemia causada por el virus. Bueno, así que ahí quedamos con ese título. La idea de charla es más, bueno, no es nada muy profundo, es más como contar algunas ideas muy básicas de la epidemiología, contando cosas, más bien como al estilo seminario, más bien esto es lo que he aprendido y para los que no han mirado mucho y compartir eso y, y que se arme una buena discusión estaría bueno. Así que por eso, si tienen preguntas, comentarios en el medio, sería lo mejor para armar una discusión, porque no creo que esté diciendo nada muy complicado. En la primera mitad de la charla es más bien ideas mucho más básicas, y después la segunda mitad hablo sobre reserva y cómo se calcula. Así queda un poco más, ahí tiene un contenido matemático un poco más interesante eh, para los matemáticos, así es un poco más divertido para los matemáticos. Esa es la idea. Es raro hablar solo. Pero No, bueno, imagino que no. están siguiendo. Bueno, ayer largamos una página de divulgación sobre coronavirus. Esto estoy haciendo una propaganda que no tiene que ver con la charla, pero hago la propaganda. Bueno, Esta es una página con información como pensada para un lector educado, pero no necesariamente científico, como para aplicar estos mismos conceptos. No sé si la vieron algunos. Lo que estaría, o sea, recién alargamos y tampoco... y vendría muy bueno que si alguien nos quiere dejar comentarios de todo tipo, errorcitos, o esta frase se escribe mejor, yo tengo pila de errorcitos, Natalia me ha corregido pila de oraciones y cosas y me ha mejorado muchísimo la página, pero si encuentran cosas y nos quieren dejar mejor, ideas de qué podemos agregar o que alguien quiere agregar, alguien que sepa dibujar, si quiere ayudar, alguien que sepa escribir, que quiera escribir. Estaría bueno que sea una página que sea bastante más completa de lo que es hasta ahora y, y para eso en el seminario. estamos aceptando No, pero ayuda no de quien tenés sea que le interese. Así que si les cuelga, quieren ayudar, contáctenos. Ah, te la tomo. Ahí No, está esto... llegando, que nos diría. El host que silencia a todos. Ahí está, debe ser. Listo. Bueno, ahora sí, arrancamos con la charla. Bueno, la epidemia de coronavirus. Voy a arrancar como motivando, haciendo toda una línea de cuentito hasta terminar en R0. Y después contarles un poco de matemática y modelos. Al principio no es mi matemática. Bueno,
la epidemia se termina de dos formas, ¿no? Una es que todo el mundo se vacune, quién sabe cuándo, eh, cuándo, cuándo se desarrolle, cuándo se produzca más a la vacuna, y cuando llegue a Uruguay. Eh, y la segunda es que la gente se contagie. Esos son los finales. La pregunta que vamos a ir mirando es el final del tipo 2. Suponete que la gente, hay gente que está hablando de esto y está bueno mirar que la verdad que no está tan bueno. ¿Qué tan terrible sería el final del tipo 2? O sea, que la gente se contagie. ¿Y qué significa eso? Y la pregunta, a través de la cual vamos a mirar eso, es la siguiente. ¿Cuánta gente necesitaría y terminaría en el CTI si el final de la epidemia es que suficiente gente se contagia? Ahí yo los voy callando. Bueno, ¿cuánta gente terminaría en el CTI? Pregunta que todo el mundo se hizo aquel 13 de marzo en Uruguay, cuando descubrieron los primeros casos. Espera, me fui. Ahí. Bueno, no voy a decir mucho sobre el final del tipo 1, que sería que, la gente, que muy poca gente se contagie antes de que llegue la vacuna. Hay algunos países donde están yendo en esa dirección. En Asia, donde el nivel de contagio es como parecido al de Uruguay ahora, que es muy poquito, pero pero no han cerrado, no están haciendo cuarentena, están tomando otro tipo de medidas para que les funcione el mantener el contagio bajo y capaz que con eso llegan hasta el final. Y en Uruguay me imagino que estamos empezando a intentar eso, ahora que se está abriendo un poco más y se verá qué pasa. Si van a la página, ahí hablo un poco más de esa estrategia que en el paper que les he conocido se llama The Hammer and the Dance. Es un paper que se hizo bastante conocido, que habla de estrategia, que yo la traduje como, me imagino en el uruguayo de Hammer and the Dance se dice el baile de martillo, ¿no? Pues sí. Bueno, ahí si van, si van a la página, ahí hay más información. Bueno, la pregunta era esa: ¿cuánta gente necesitaría hospitalización en el CTI? Ahí se podría ser un número. Capaz que ese es más adecuado. En Uruguay, ¿no? Pero la verdad que los números están... el error es tan grande que es muy difícil decir un número. Es como más importante que el número, sobre todo en la charla esta, es entender cómo se razona ese tipo de pregunta. Sobre todo porque después se irá viendo qué pasa y irán cambiando las cosas. Y está bueno saber cómo se razona. Bueno, hacemos un montón de suposiciones para poder pensar esto como matemáticos. Ok, ¿qué vamos a suponer para la pregunta? Que la epidemia se termina una vez que se contagia una cantidad suficiente de gente y no se termina por la vacuna o por un tratamiento, ¿no? Esa sería la situación en la que estamos. Supongamos que los hospitales no colapsan, o sea que la gente que termina en la CTI es porque realmente la necesitan por el COVID, y no porque no pudieron recibir atención de otra forma, o sea, esa es la situación. También hay que suponer un montón de cosas, si querés pensar la matemática, suponer que el contagio es uniforme a lo largo de toda la franja de edad, para hacer las cuentas más fácil. Es muy posible que eso no sea el caso, que haya franjas de edad que se contagien más que otras, que están más en la calle, los jóvenes, quedaría algo distinto. Supongamos que el virus afecta a los chinos igual que a los uruguayos, porque los datos que tenemos, la mayoría, son sobre la población china. Hasta ahora, cuando uno lee la literatura, casi todos asumen eso, de que todas las poblaciones, el virus afecta a todas las poblaciones por igual. Pero es posible que, que la dieta de los uruguayos te haga una diferencia,
que la vacuna que nos dimos en la escuela. Es posible que sea distinto, pero ahora no hay ningún motivo por el cual pensar que sea distinto, pero podría haber algo así. Y también estamos suponiendo que al recuperarse de COVID, uno adquiere inmunidad que dura por lo menos por unos años, que es algo que tampoco está, bueno, que no se sabe porque no ha pasado tiempo suficiente como para decir si la inmunidad que uno genera eh, te queda o no te queda. Hay otros coronavirus que andan en la vuelta hace años, en humanos, en los que cual la inmunidad dura, nunca, no vi el número claro, pero hay gente que dice 8 meses, hay gente que dice 2 años, un periodo, no es para siempre. Pero bueno, supongamos que estas son las suposiciones para trabajar en la cuenta esta. Entonces, ¿para cuánta gente necesitaría hospitalización? Hay que solamente multiplicar 2 números. Uno es la proporción de infectados que necesitan ir al CTI, y hay que multiplicar eso por la cantidad final de infectados. Una simple multiplicación de 2 números que son muy difíciles, no conocemos ninguno de los 2 números. Son los dos muy difíciles, los dos en particular son muy difíciles de asumir, de calcular. Así que hacia donde vamos ahora es, vamos a mirar cada uno de estos 2 números, qué es la parte dentro de cada número que lo hace tan difícil de estimar. Empezando por el primero, la proporción de infectados que necesitan CTI. Y en el segundo es que nos metemos adentro de R0 y ahí nos ponemos a hacer un poco de matemática más entretenida. Bueno, proporción de infectados que necesitan CTI. O sea, lo que necesitaríamos saber es el cociente S, la cantidad de internados en el CTI sobre la cantidad de infectados. La cantidad de hospitalizados en el CTI, si vas bueno, en Uruguay, en todos lados, es un número que se sabe bastante bien, porque eso está reportado y el error ahí no es tan grande. El problema es que la cantidad de infectados no la conocemos para hacer la cuenta esa. O sea, esta es una tabla del paper ese que salió en el Imperial College, el que leyó Boris Johnson, o se lo leyeron, no sé, de porcentajes. La roja dice porcentaje de infectados que son sintomáticos, la amarilla sintomáticos que son hospitalizados que van a CTI y CTI que se mueren. Están los porcentajes ahí. Dados los números, los datos que hay, es acá de población de China, la gente que se muere, la gente que va al CTI y la gente que va al hospital son números bastante confiables porque son concretos. También puede haber un error grande, sobre todo en los que van al hospital o no, eso dependerá mucho del país y de qué tanto estén testeando a la gente que llega al hospital. Pero bueno, supongamos que esos son más o menos números confiables, entonces las franjas verdes son bastante confiables y es posible que sean parecidos en distintas poblaciones. Este paper es de hace como 1 mes y medio, no sé si hay mejor información ahora, en otros países. La columna amarilla, que es sintomático, que son hospitalizados, es complicada, porque hay mucha gente que hay 2 cosas. Mucha gente que es sintomática, pero que al final se queda en la casa y se la aguanta en la casa tomándose una aspirina, algo porque te baje la fiebre. Y después, ¿qué significa sintomático exactamente? No está del todo uniformizado en la literatura. Porque un poquito sintomático, tuve un día de tos, no creo que a esa gente no la cuentan como sintomática, porque les preguntan y dicen que no tuvieron nada. Entonces, eso, Frank, ¿qué significa sintomática exactamente? No me parece que no está muy claro. En este paper se referían como asintomático, cualquier mínimo síntoma ya entra para estar en esa tabla. Y después está la franja, la primera
franja que es infectados que son sintomáticos. Esa franja, ahora les muestro un poco más, tenemos casi muy poca idea. Ese 80% puede ser 50%. Hasta lo que sabemos, puede ser 60% o 40%. Por lo que sabemos, no nos queda nada claro, porque bueno, la gente que no tiene síntomas, no van al hospital, así que no podemos, no tenemos mucha información sobre ellos. Ahora les digo que, bueno, dada la tablita esta, en cada país, en Uruguay ahí está la columna blanca, tenés los porcentajes dentro de cada franja de edad, multiplicás todos los números en cada fila, salvo la última columna, sumás y te da el número de hospitalizados, te da la tasa de hospitalización en CTI, que usando estos datos, incluyendo el 80 rojo, da 1,7%. El porcentaje de sintomáticos tal vez se puede calcular mejor en el paper que habló Paola la semana pasada, con Herrera y con Maine. Usaron un número, o sea, usaron ese mismo, o sea, ese cociente sintomático que van a CTI, pero usaron un número un poco más grande, imagino porque los papers que estaban mirando consideraban sintomáticos, pero sintomáticos como de los que van a chequearse, de los que necesitan, tipo... Sí, te contesto. Entonces, el número que usaban era más grande, porque no está claro qué significa exactamente sintomáticos. Un poquito a veces es considerado como asintomático. Y eso se puede generalizar bastante mejor. Y como les decía, no sabemos nada sobre los asintomáticos. Les muestro un poco. Estuve mirando, hace semanas que vengo mirando, y encontré una página donde les pasaba lo mismo que me estaba pasando a mí. Pero estos agarraron y pusieron toda la información que encontraban en los papers por ahí en una sola página. Uno de los primeros estudios de asintomáticos viene del crucero, aquel que quedó en Japón por unas semanas, el Diamond Princess, que tenían como, ¿cuántas? Como 2.000 personas habrían en el crucero, y 700, 800 dieron positivo. Antes de bajarlos, testearon a la gran mayoría, no me queda claro si a todos, pero testearon a muchos, a casi todos, varias veces. Y ahí vieron que a un 50% de la gente que habían testeado, casi 50, no tenían síntomas. Entonces eso fue como uno de los primeros que decían, bueno, mira, 50% no tienen síntomas y dan positivo. No era test de anticuerpos primero, era solo el test de si eran infecciosos, así que capaz que habían estado infectados antes y otra gente, capaz había más gente que había sido infectado antes y ya para cuando la testeaban no daba. Y después también era infeccioso en el momento, no significaba que después se bajaron del barco y a los 3 días les dio los síntomas. Entonces hay otro paper, que no lo miré con detalle, lo miré más o menos, que dice que calculando cuánta gente le puede haber venido síntomas después de haberse bajado del barco, no sé qué, y haciendo un estimado de lo que sería en la población general, porque en el crucero la mayoría, el promedio de edad de los pasajeros era como 65, 70, y el promedio de edad de la gente que trabaja era de 30. Era como, la distribución de edades no era muy uniforme. Ellos en ese segundo paper dicen que eso implica que la cantidad de asintomáticos es 18%. Asintomáticos. Y después empiezan a haber otros. Uno que estudiaron en algún pueblito en Italia. Que en Japón, que le medían la temperatura a la gente que bajaba. Y entonces escriben un paper diciendo que la cantidad de asintomáticos es 31%. La cantidad de gente que llegaba al aeropuerto, japoneses que llegaban al aeropuerto desde Wuhan.
cuando eran evacuados. Entonces ahí los estudiaron a todos los que vinieron. Capaz que hago el paréntesis. Para calcular el porcentaje de asintomáticos, como no van al hospital, la única forma es hacer un muestreo aleatorio de un porcentaje de la población. En general, hacerlo en una ciudad, hacerlo en Montevideo, no tendría sentido, porque es muy poca gente que está infectada. De hecho, escuché que hicieron en Retiro, en Argentina, hace como la semana pasada, esos test de anticuerpos, 400 personas, uno dio positivo. O sea que estadísticamente no da para sacar muchas conclusiones. Pero en algunos lugares, como en el crucero, se infectó un gran porcentaje de la gente que estaba ahí, como un tercio, y además testearon a todos, así que ahí sí se puede decir que fue aleatorio de alguna forma, el testeo, la muestra. También, entonces acá en Japón, estos eran todos los que venían de Wuhan, 500, 60 personas, y ahí sí los testearon a todos, porque todos venían de Wuhan, entonces ahí sí pueden ver cuántos de los que testearon les preguntaban cuándo tenían síntomas, de los que dieron positivo, cuándo tenían síntomas. 31%. Bueno, y así hay varios. Gente que publica sobre, en este caso pasó 17%, en este 13%. A ver, hay otro que también es conocido por acá. 4/5 dio este. Este es conocido. En Islandia hicieron un estudio y les dio que el 50% de la gente que testeaba positivo no tenía síntomas. Pero de estos estudios hay varios y se empezaron a hacer varios estudios, a ver si acá es lo que digo acá, de anticuerpos que miden si alguien tuvo síntomas en algún lugar, en algún momento perdón, si tuvo la enfermedad en algún momento en el pasado, pero todos tienen algún problema. Este, por ejemplo, era la gente que era voluntario. ¿Quién quiere hacerse el test? Hicieron uno acá en Stanford hace como 3 semanas también. El de Stanford pusieron en Facebook un anuncio. El que quiera hacerse el test de anticuerpos que venga a tal estacionamiento, ahí estamos. Hicieron 3.000 test de anticuerpos. Y les digo que la cantidad de asintomáticos era como 5 veces más de lo que se esperaba. O más, o 10 veces más de lo que se esperaba. Pero ahí la muestra de la población no es nada aleatoria, no se puede decir que es representativa. Y eso también, ¿no? Era gente voluntaria que quería ir a hacerse el test. Y los que más quieren hacerse el test son los que tuvieron síntomas en algún momento y dicen, capaz que yo estuve enfermo, ¿será que estuve enfermo? Voy a aprovechar acá que me quieren hacer el test y voy. Entonces, de verdad eso de que sea voluntario, hay casi todos esos test que se han hecho no son muy representativos. Es que es muy difícil hacer un test, un estudio representativo de una población grande, sobre todo cuando tan poca gente estuvo enferma. En Nueva York han hecho parados en el supermercado, y es la gente que va al supermercado, es una muestra distinta también, no es una muestra de toda la población. En Suecia, todavía no se sabe el resultado, pero ahí sí hicieron aleatoriamente, eligieron direcciones y en Estocolmo, y les mandaron por correo el kit para que se hagan ellos mismos el estudio de anticuerpos y lo manden de vuelta. No sé cómo salió ese. Bueno, Center of Disease Control de Estados Unidos, en la página dice algo como puede ser 25%. En un pueblito en Italia donde la gente donaba sangre, estudiaron a la gente antes de usar la sangre que donaban, la testeaban y 40% de los que testearon positivos no tenían síntomas. Así que los números, si mirás los papers y todo, no da para sacar mucha información de cuántos son asintomáticos. Ahora que están empezando a aparecer estos... no. Acá. Ahí.
empezando a aparecer los test de anticuerpos, y están empezando a hacer esos estudios. Imagino que va a haber más información cuando haga un estudio serio, midiendo una muestra de población que sea más representativa, y sabiendo cómo funcionan los test, porque tienen el problema esos test que funcionan mal, los test de anticuerpos. Tienen como error grande. Así que hay una cantidad de problemas para hacer eso, pero bueno, es importante saber la cantidad de sintomáticos, un poco por la pregunta esa que queríamos responder, de cuántos infectados hay y cuál es la proporción de los infectados que necesitan ir al CTI, por ejemplo. Pero hasta ahora se han hecho varios de estos estudios y todos tienen algún problema. Ninguno todavía no hay ninguno que la comunidad diga, este es un buen estudio, la cantidad de sintomáticos es tal. Todos dicen, pero hiciste esto, pero tiene tal problema. Pero tiene tal problema. Así que es una gran pregunta que no sabemos. Bueno, esta es la misma transparencia anterior con la pregunta. Hasta que volvemos. Ahora miramos a la segunda parte de la pregunta. La cantidad final de infectados. La cantidad final de infectados es estimando cuál va a ser el número de infectados en la suposición número 1, ahí en la línea número 1, donde dice que vamos a suponer que la epidemia se va a terminar una vez que se contagie una cantidad suficiente de la población. O sea, la cantidad suficiente sería la cantidad de infectados final. Bueno, ¿cómo se piensa eso? ¿Cuánta gente se va a infectar? Se necesita generar inmunidad de grupo, ¿no? Inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, es cuando un cierto porcentaje de la población adquiere inmunidad y ese porcentaje es suficientemente grande como para que la epidemia deje de crecer. Eso se llama tener inmunidad de grupo. No significa que todo el mundo está infectado, es solamente un porcentaje suficientemente grande está infectado y eso ya es suficiente para como bloquear el contagio y el contagio deja de crecer, empieza a decrecer. ¿Cuál es ese porcentaje? Bueno, ese porcentaje depende de qué tan infecciosa sea la enfermedad. Es distinto para distintas enfermedades. Y qué tan infecciosa sea se mide con este famoso número que todos me imagino ya escucharon, que es el R0, que es el promedio del número de contagiados por un mismo individuo. O sea, cada persona contagia una cierta cantidad de gente, ese es el promedio de cuánta gente entre todos los individuos. Y el R0 se mide al principio de la epidemia, cuando toda la población es susceptible. Eso debería haber estado en las suposiciones al principio. Y se mide cuando no hay distanciamiento social. O sea, se usaba antes en epidemiología, donde nunca se hacía distanciamiento social, o por lo menos en las últimas décadas. Pero bueno, se refiere a eso, al principio de la epidemia. El 0 es porque es el principio de la epidemia. Y después se puede hablar también del RT, que sería lo mismo, el promedio del número contagiado por el mismo individuo, pero en el tiempo T, donde la cantidad de población susceptible al virus es menor, porque algunos ya se infectaron y tienen anticuerpos, y donde capaz que hay distanciamiento social, y entonces eso cambia la dinámica de contagio. Entonces, el RT se mide en un cierto tiempo. El R0 se refiere al principio. En los dos casos también tiene que ver con el lugar. O sea, el RT, sobre todo, porque depende de qué tanta cuarentena haya. Pero el R0 también depende del lugar, porque en una ciudad donde todo el mundo vive muy apretado, se contagia más el virus que en un pueblito en el campo donde la gente está más separada. Entonces el R0 no depende del tiempo, pero depende del lugar y de la enfermedad. Y el RT del lugar y del tiempo. Bueno, una observación. Si supongamos que no hay distanciamiento social, en el caso de una enfermedad que no haya, el RT, en ese caso, el RT se puede calcular como el R0
multiplicado por ST, que es la proporción de susceptibles en la población. ¿No? O sea, R0 es, una persona contagia 4, pero ST te dice que la mitad de las personas ya tienen inmunidad no susceptibles, por ejemplo, entonces por lo tanto de esos 4 contagiaría solamente a 2. O sea, ST es de los que uno contagiaría, cuántos de verdad se contagiarían y los otros no se contagian porque tienen inmunidad. Y entonces, así que ese es en el caso sin distanciamiento social, ¿no? Entonces RT se calcula así. ¿Cuándo es que se llega a inmunidad de grupo? Inmunidad de grupo es cuando RT baja de 1. Porque ahí ya la propagación deja de ser creciendo y pasa a ser decreciendo. Cuando cada persona infecta en promedio menos de una persona, empieza a decrecer. Así que eso es cuando RT está abajo de 1. Y para que RT esté abajo de 1 necesitas que la cantidad de susceptibles a la enfermedad sea menor que 1 sobre R0, usando la cuentita esa. Así que para llegar a inmunidad de grupo, la proporción de la población con inmunidad tiene que ser 1 menos 1 sobre R0. Esa es la cuenta que se hace. Ese es el momento que se llega a inmunidad de grupo. Perfecto. Bueno, ahí copié lo mismo que estaba ahí. Un par de observaciones. En vez de R0, capaz que lo que se debería decir, que bueno, que eso lo inventé yo, es como un R infinito, porque lo que se refiere es al final, estamos pensando en el final de la epidemia, cuando se vuelva a la normalidad y las medidas de distanciamiento sean igual que al principio. Ahí es donde podemos usar la cuentita esa de RT igual a R0 por susceptibles, porque eso sería sin distanciamiento. Pero es muy probable que de acá a algunos años, todos, por más que se vuelva a la normalidad, igual vamos a estar cuidando bastante más de lo que el año pasado, o hace 3 meses. No sé, si tapabocas en el ómnibus, no sé, lavarse las manos como el loco todo el tiempo. Eso va a seguir pasando por bastante más tiempo. O que seguramente un concierto, un bar lleno de gente, entonces el R0 al final no va a ser igual que el del principio, que es lo que se asume. Y para llegar a inmunidad se tiene que referir a eso, ¿no? A cómo se maneja la población al final. Que seguramente sea un R0 un poco distinto que el actual. Así que eso sería inmunidad de grupo. Otra observación es que inmunidad de grupo no significa, que se habla mucho, pero no significa el final de toda la historia. O sea, inmunidad de grupo se refiere al comienzo de la bajada, ¿no? Cuando el RT pasa a ser 1 y deja de propagarse exponencialmente y empieza a decrecer. O sea, cuando uno tiene una epidemia cuando el R es mayor a 1 y el crecimiento es exponencial. Entonces, esto significaría el final de la epidemia, pero empieza una endemia donde el virus sigue estando en la vuelta. Y hay una cierta cantidad de gente infectada que sigue, o sea, infecta menos y menos gente, pero sigue propagándose. Ya que estamos todos acostumbrados a hacer las cuarentenas, si llegáramos a ese punto, inmunidad de grupo, en algún momento, antes que llegue la vacuna, que es poco probable, pero si llegáramos, cuando llegás a ese pico arriba, ahí se puede hacer una cuarentena 2 semanas, toda la población, baja el número de infectados, y ahí ya no vuelve a crecer, porque ahí ya el R está abajo de 1. O sea, en verdad, inmunidad de grupo sí podría significar el final de la epidemia si pones una cuarentena justo cuando llegas al pico, baja el número de infectados y ya no vuelve a crecer. Pero sin hacer eso, y cuando llegas al pico hay miles de infectados, van a seguir infectando más gente por un tiempo más, va a empezar a decrecer. Así que inmunidad de grupo no significa el final. Bueno, les hice la cuenta de cuánto es 1 menos 1 sobre R0. Piensa que el R0 anda por acá, pero ahora les voy a contar que la verdad que yo no sé si lo escribo
Pero bueno, sí, la mayoría de las cosas de los papers dicen que anda por acá. O sea que se necesitaría llegar a que esta cantidad de la población llegue aquí a la inmunidad. Que es bastante. Me parece que lo único que da para decir es que un buen porcentaje de la población necesita inmunidad. Esa es una conclusión que da para sacar. Ok, ahora sí vamos a la parte de matemática. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Cómo se calcula R0? Esto solamente copié y pegué de un paper que encontré. Me quedó mal copiado. De otros papers que marcan. ¿Ustedes ven el puntero cuando yo muevo el puntero? Sí, sí. Calculando R0. 2,5, 3,6, 6,7, 4,7, 5, 1,9. Hay todo tipo de resultados. Y en los papers, si mirás en los intervalos de confianza que tienen, muchos son disjuntos. Pasa de todo un poco. Así que vamos a... y usan distintos métodos. Este Exponential Growth Model y Sane Model, quiero explicar qué significan estos dos métodos para calcular R0. Y de dónde viene el error. De por qué es que a este le da 6,4 y a este le da 2,68. Están usando la misma idea para calcularlos. Bueno. Pero bueno, viendo que el R0 es tan incierto, ahí vemos que la respuesta a esta pregunta también es bastante incierta. Capaz que por ahí. Bueno, ¿cómo se calcula R0? Primero, para calcular R0 necesitamos saber la velocidad de crecimiento, ¿no? La velocidad de crecimiento, al principio de la epidemia, eso es fácil. En esa no hay mucho problema de calcular. Si mirás, o sea, no hay ni que preguntar, ni que mirar los papers. Esta tabla es el crecimiento de la epidemia en varios países hasta hasta el 22 de marzo, antes de que se pusieran medidas de distanciamiento. Bueno, en China ya había, y en Corea del Sur también, pero en la mayoría de los países todavía no había cuarentena. Hasta el 22 de marzo. Y en todos crecía casi que de la misma forma, en un crecimiento exponencial. Esta es una gráfica con el eje logarítmico, acá, 10, 100, 10.000. Así que las exponenciales se ven como líneas, y las líneas eran casi todas iguales. Casi todas estas líneas se duplicaban entre 2 y 3 días. Casi que paralelas a la línea de 3 días. Cada cuánto se duplicaba el número de casos. O sea que la velocidad de crecimiento de la estimación es bastante buena, y anda por eso. El número de casos nuevos se multiplica por 1,3 cada día. Eso sin cuarentena, ¿no? O sea, con cuarentena baja muchísimo. En Uruguay ha estado decreciendo. Pero antes de eso se multiplicaba por 1,3 por día, que significa que se duplica cada 3 días, que significa que se multiplica por 10 al cabo de semana y media, por 1000 al mes. Era muy rápido, ¿no? Bueno, la velocidad de crecimiento es fácil, pero el R0 no es solamente, mide algo distinto que la velocidad de crecimiento. O sea, te da el crecimiento, pero es un concepto distinto. No, puede ser que pues un ejemplo muy simple para las matemáticas, pero si uno demora 3 días en contagiar a 2 personas o 6 días en contagiar a 4, la velocidad de crecimiento va a ser igual, ¿no? Igual va a ser, se duplica cada 3 días. Y no sabes si fueron 4 después de 6 días o si fueron 2 después de 3 días. Entonces el R0
no es lo mismo que la velocidad. Bueno, a ver, vamos a ir a través de algunas ideas de cómo calcular R0. La primera idea, que me imagino que a muchos se le ocurrió, es, necesitamos saber este número, que es el promedio de lo que se llama el intervalo de contagio, que es el tiempo entre contagios consecutivos, entre que una persona se contagia y esa persona contagia a alguien más, ¿no? El tiempo que demora entre contagiarte vos y contagiar a alguien más. Eso se llama el intervalo de contagio. Si tenemos el M, que es el tiempo que demora en contagiarse la gente, la primera aproximación que uno diría es, bueno, entonces, si ve el virus crece 1,3 por día, al cabo de M días, creció B a la M, esa es la cantidad de gente que contagió cada persona que estaba contagiada un día, M días después. ¿No? O sea que crece la cantidad de contagiados, va a crecer por B a la M al cabo de M días, y cada uno contagió 9 personas, entonces, B a la M personas, para que crezca esa velocidad. Esa es la primera aproximación que da para hacer así mental. No es una buena idea. Porque, claro, estás asumiendo que todo el mundo se contagia exactamente M días después que la persona anterior, y eso produce una aproximación bastante malita, porque en verdad es como un rango. ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, la aproximación esa no está tan buena. Vamos a ver cómo más. Pero vi que se usaba, por lo menos antes de, no vi ahora para COVID, pero vi papers diciendo que era algo que se usaba, porque bueno, más o menos se funciona. Segunda idea es, para calcular R0, es usar los modelos. Modelos SEIR es uno de ellos. Déjame explicarle cómo funcionaría en el caso de SIR, que es más simple, que no es el que se usa, que es el SEIR. Un paréntesis, ¿vieron el video de Marcelo en YouTube? Lo vieron todos, ¿no? Si no lo vieron, véanlo después. Si están viendo este video en diferido, esta charla, pausa, buscan el video de Marcelo y vuelven. Está buenísimo el video de Marcelo. Explicando los modelos matemáticos, las formas matemáticas de modelar epidemias. Bueno, modelos SIR, imagino que la mayoría ya escuchó la historia en estos últimos meses, todos aprendimos qué significa. Se les explica rapidito. La población se divide en 3 compartimientos, se llaman modelos de compartimientos. Está el porcentaje de la población que es susceptible, que todavía no se agarró el virus y se lo puede agarrar en algún momento. En este caso estamos asumiendo que es 100% al principio, pero a medida que esa gente se va recuperando, deja de ser susceptible. Hay un porcentaje de la población que es infecciosa, que es el rojo, que significa que la persona es contagiosa, sería la palabra correcta en español. Esta es la cantidad de gente que está contagiada y es contagiosa. Y la R en general es de removidos. Acá en esta foto que copié de internet dice recuperados. Pero bueno, es la gente que ya pasó por la enfermedad, digamos, se recuperó. O salió del sistema. Y hay, para el modelo, hay cada día, yo estoy haciendo la versión discreta, Marcelo habló de la versión continua, están las dos en la vuelta. Para pasar de ser susceptible a infeccioso, o sea, para contagiarse, requerís que una persona infecciosa se junte con una persona susceptible y con una cierta probabilidad la infecciosa va a contagiar a la susceptible, beta. Entonces, cada día pasa de susceptible a infeccioso una cantidad de S por I, beta por I por S de gente. O sea, es proporcional a I por S, que es la cantidad de encuentros entre infecciosos y susceptibles. Y el beta depende de la cantidad de encuentros que haya entre esa gente, o sea, de la cuarentena, depende del virus, etc. Y gamma, y cada día una cierta proporción de los infectados, una proporción gamma de los infectados, pasa de ser infectado a recuperado.
Eso lo modelás con estas tres ecuaciones, que te dice qué pasan cada día, dependiendo de cuánta gente había el día anterior, usando esas mismas cuentitas. Y lo que hay que decir en palabras, lo que pasa es, cada persona que está en I infectada, infecta a beta personas cada día. Bueno, esto sería si todo el mundo fuera susceptible. Si no, no. Si no es menos, es beta por S. Y cada día que estás en I, pasás a ser recuperado con una probabilidad gamma cada día. Y dependiendo de beta y gamma, te dan, si mirás, modelás lo que pasa a lo largo de los días, te queda algo como en esta grafiquita a la derecha. Los infectados en algún momento sube, después baja la cantidad de infectados. El amarillo es los susceptibles, que empezás con... No, es que está al revés. El amarillo es el recuperado y el rojo es el susceptible. Quedaron los colores cambiados. Al final recuperado no hay nadie y los recuperados van subiendo. Y susceptibles es el opuesto, digamos. Empieza con todo un susceptible, empieza a bajar y al final te queda un buen porcentaje chico de la población susceptible, pero ya eso es inmunidad de grupo, así que ya alcanza para que la enfermedad deje de propagarse. Lo que les decía hoy de la inmunidad de grupo se refiere a este pico que está acá, justo al pico máximo. Es cuando da la vueltita y empieza a bajar. A partir de ahí empieza a bajar. Por eso si ahí hicieras, justo cuando llegas acá, haces una cuarentena y bajás el número de infectados a 0, después se mantiene en 0, porque ahí ya el R está abajo de 1 y no crece más. Entonces te saltarías toda esta parte de acá de infectados, te la saltarías si hicieras eso. Por eso está bueno pensar cuándo se va a llegar a este punto, que es inmunidad de grupo. Bueno, ¿cómo se calcula R0? Si tuviéramos esto, ¿cómo hacemos para calcular R0? Uno diría, bueno, tratás de que encontrar el beta y el gamma para que esto te modele los datos que tenés en la vida real y después calculás R0 dependiendo del gráfico. ¿Cómo lo harías? Bueno, ahora vamos a más matemáticas. Nos metemos más en matemática un poquito más entretenida. La probabilidad de que una persona esté en I exactamente K días es gamma por 1 menos gamma a la K menos 1. O sea, hay K menos 1 días donde no saliste de I, 1 menos gamma, y después el último día, el día K, saliste de I. Entonces, ¿qué podemos decir? El promedio de lo que se llama el intervalo de contagio, que ese es el tiempo entre que una persona va y contagia a otra, es el valor esperado del tiempo en I. Eso requiere hay que pensarlo un poquitito. No es tan obvio como parece, pero también bueno, porque las personas que están en I, en infectadas, todos los días están infectando gente. Todos los días con la misma probabilidad, con la probabilidad beta. Son igual de infecciosos todos los días. Así que el promedio del intervalo de contagio es el valor esperado del tiempo I. El tiempo que uno demora, que uno pasa infectado, está dado por esta distribución geométrica. Y el valor esperado es 1 sobre gamma. O sea que si sabes el intervalo de contagio, el promedio del intervalo de contagio, ahí podés saber cuál es el gamma. Así que es el promedio del tiempo que uno pasa infectado. Estoy viendo que están habiendo un montón de preguntas, si quieren hacer. ¿Es Alejandro está ahí? Mirando. Es la discusión sobre dónde está el N de la población. Entonces, está. Pero sí estamos asumiendo en este caso que el N son proporciones. En este caso, o sea, son valores entre 0 y 1, así que son proporciones de la población. Si quisieras hablar con números absolutos de población, habría que dividir acá sobre N. Para que te quede bien. Pero si estás mirando en la proporción de la población, no necesitas dividir entre N. En el caso, si miráramos el caso inicial, al principio de cuando corres el modelo, cuando S es igual a 1, o si te olvidas
de esta parte y mantenés S igual a 1 todo el tiempo, o sea, 100% de la población susceptible, en el caso para calcular R0. En ese momento, esta ecuación de acá, en la segunda, te queda que la cantidad de infectados cada día se multiplica por este valor, 1 más beta menos gamma cada día. Se multiplica por eso, así que de ahí te sale la velocidad de crecimiento, 1 más beta menos gamma. Exacto. Al principio, es la velocidad que es el V0, digamos, es la velocidad del crecimiento al principio, acá. Después empiezan a enlentecerse una vez que hay menos susceptibles. Pero bueno, esta es la velocidad de crecimiento que sabemos, es la que dijimos que era 1,3 para COVID, que miramos en la grafiquita que iban creciendo. Entonces ahora si sabes M y sabes B, ya podés calcular el beta y el gamma que te necesitas para tu modelo. Y después el R0 es beta, que es la infecciosidad, al principio, multiplicado por el valor esperado del tiempo en I. Cada día que uno pasa en I, suponiendo que todos son susceptibles, cada día uno contagia beta. Beta personas, beta sería un número menor que 1, pero bueno, es cada día un promedio beta. Si pasás una cierta cantidad de días en I, esa cantidad de días por el beta. Y el valor esperado del tiempo en I es 1 sobre gamma, así que el R0 es beta sobre gamma. En el modelo CIR. Y usando las ecuaciones de arriba, estas dos, despejás ahí que es beta y que es gamma, y te da que R0 es 1 más M por B menos 1. Es una formulita que, esta formulita si se usa, es una segunda aproximación, es mejor que B a la M. Para los matemáticos, imagino que estarán viendo que si B está cerca de 1 y M también, B a la M, E al logaritmo de B por M, es casi que 1 más lo que está arriba, y anda cerca, ¿no? Cuando esos números están cerca de 1. Pero bueno, esa es una formulita simple para R0 si se comportara como el modelo CIR. Usando estos valores, la velocidad 1,3, el crecimiento que fue la que dijimos, y el promedio del intervalo de contagio 5, te da R0 2,5, que son los valores que se usan por la web. La formulita esa. Muy bien, ¿qué es el intervalo de contagio y cuál es el problema? Bueno, ya dijimos el intervalo de contagio. En verdad la forma que, no sé si lo había escrito así, pero es como se usa. El intervalo de contagio es la variable aleatoria que te da el tiempo entre dos contagios sucesivos. Te da entre estas dos personas, el tiempo entre que una se contagió y contagió la siguiente fue tal. Porque se habla del promedio del intervalo de contagio, de la desviación estándar del intervalo de contagio. Así que se trata como una variable aleatoria, digamos. En el caso del CIR, del modelo este que estamos viendo, el intervalo de contagio tiene una distribución geométrica. El primer día es el día, todo el mundo está, el primer día que es infeccioso, estás ahí, estás contagiando personas. Después tenés una cierta probabilidad gamma cada día de dejar de ser infeccioso y ya no contagiar más. Así que, si mirás, la mayoría de la gente contagia, casi todos contagian el primer día, un poco menos el segundo día, un poco menos el tercer día, eso va bajando de forma exponencial. Multiplicado por 1 menos gamma. Así que esto sería la distribución del intervalo de contagio según el modelo CIR. Este paper de Hugo et al, que hace un estudio de intervalo de contagio, ahora después les cuento, se ve más o menos así. No se ve exponencial. Entonces es como que el modelo CIR tiene esta asociación, asume esto de que ya el primer día es el día más contagioso y ahí empieza a bajar, que está bastante lejos de lo que es en la realidad. Entonces en ese sentido no modela muy bien. Y por eso es que se miran los modelos SEIR, que te mejoran un poco esa aproximación al intervalo de contagio. En los modelos SEIR
se agrega un compartimiento, que es la E de expuestos, que es el compartimiento donde se pone la gente que fue infectada, pero que todavía no es contagiosa. O sea, la gente solamente es contagiosa cuando están en I. Pero cuando están en son infectados, pero todavía no contagiosos. Y con una cierta probabilidad alfa, cada día, cada persona que está en en expuesto, pasa a ser contagioso, infeccioso. Entonces hay un parámetro extra alfa. Bueno, acá las cuentas se hacen más complicadas y me las voy a saltear. Porque así terminamos. Si quieren, después las miramos. Pero se ponen más complicadas. La probabilidad de estar en el compartimiento ahí por más de cada día, ya queda esta fórmula. Para los matemáticos es entretenido mirar esto, la verdad que sí. El intervalo de contagio ahora pasa a tener esta forma, que se ve un poquito más parecido a lo que se da en realidad. Dice que esto es esta misma distribución de acá. Y las cuentas se ponen un poquito más complicadas. Ahora, este es el promedio del intervalo de contagio. La velocidad ya te queda un poco más complicada. Hay que usar estas dos ecuaciones. Resolver una ecuación cuadrática para encontrar alfa y gamma a partir de m y de b, del promedio del intervalo de contagio y de la velocidad. La velocidad inicial de crecimiento te queda otra cuadrática basada en alfa y beta y gamma, complicadita, que son los... en ese caso te queda un sistema lineal. Si uno supone que ese que es uno constante, te queda un sistema lineal, y entonces tenés que resolver el sistema lineal de diferencias, tenés que encontrar el vector, el eigenvalue de la matriz esa, te queda esto, y después usando, bueno, después R0 es beta sobre gamma, que se puede deducir a partir de... Mira, esta B no es la velocidad, esta B es la varianza del intervalo de contagio. Pensé que lo había arreglado. Usando el promedio del intervalo de contagio, la varianza del intervalo de contagio y la velocidad de crecimiento, encontrás alfa, beta y gamma, y de ahí deducís R0. O sea, hay que hacer son cuentas que se hacen, se pueden hacer fácil, las hacen ratito. Pero más. No es mucho. Así que me salté esta parte y les muestro en unos minutitos la cuarta idea, que me parece que es la que se usaba bastante, es la que llamaban Exponential Growth Model en varios de los papers que era lo que usaban, que es un poco de las más interesantes. Esto no me gusta demasiado, pero... Bueno, la definición de intervalo de contagio en general, antes de COVID, o sea, en epidemiología, es la variable aleatoria que te da el tiempo entre el comienzo de los síntomas de intervalos consecutivos. No desde el día que se contagiaron, sino del comienzo de los síntomas. Imagino porque ese es el momento que uno puede medir más fácil. Le preguntas cuándo te empezaron los síntomas y ese día lo sabes. El día que se contagió es más difícil. Supongamos que ahora voy a usar el caso continuo. Pero bueno, es medio que equivalente. El continuo al discreto. Y de sí es la función de densidad del intervalo de contagio. Es la que te dice R0 por I indica qué tan contagiosa es una persona el día sí. O sea, esta es la función de densidad de los días que tan contagiosos sos. Esa es la que en el paper ese de Du, que ahora les cuento, que los problemas y los no problemas. Como ahí tiene en el paper ese asumían que el intervalo de la función de densidad era una función normal, una gaussiana. Ahí. Entonces, si una tiene esta función de densidad bien entendida, ¿cómo calcularíamos R0? Bueno, modelemos el número de casos nuevos. En verdad, en este caso estamos pensando en el día en el que le empezaron los síntomas. Y al principio de la epidemia, cuando crece exponencialmente.
Por eso se llama el crecimiento exponencial. Al principio crece exponencialmente, así que supongamos que crece exponencialmente con un exponente R por t. R es el logaritmo de la velocidad de crecimiento que habíamos mencionado antes. ¿No? O sea, esto es que tanto crece. ¿Puedo interrumpirte? Sí, sí. Ya que soy de las que tengo el micrófono abierto. Este es el modelo exponencial cuando no hay medidas, no hay nada al principio de la epidemia en estado libre, digamos, ¿no? Sí, ahí va eso. O sea, este método no nos serviría de alguna manera para calcular el R0 en Uruguay porque nunca pasamos por esa etapa. Sí, es una buena pregunta. No, claro. Sí, esto es al principio, en donde no hubo, o sea, en Uruguay hubo, sí, medidas desde el día 1 del primer caso, o sea, bueno, capaz que las primeras semanas reflejaban cosas que pasaron antes, pero además hubo el casamiento, que fue algo fuera de control. En Uruguay no hay forma. Sí, esto tiene que ser estudiado con datos de otro país. Se estima que sea muy parecido en otros países el R0, pero sí. Y se llama, es el modelo exponencial que se usa para esto nomás, me parece. Entonces, al principio crece con una fórmula exponencial, la cantidad de infectados. Esta fórmula, E a la RT. Y R es el logaritmo, o sea, cuando T es igual en un día, E a la R sería la velocidad de crecimiento. Así que ahí está la R. Entonces, ahora vamos a mirar la ecuación esta que está acá. El número de casos nuevos, el día T, uno lo puede mirar como... Hay que ver a cada caso quién lo contagió y cuándo. Entonces, el sí es cuántos días atrás. Uno mira días atrás. Entonces, hace sí días atrás, había esta cantidad de casos nuevos que se estaban contagiando en ese momento. Y eso tenés que multiplicarlo por qué tan infecciosos era la gente sí días después de haberse infectado. O es la gente. ¿No? Entonces, esto, R0 por el intervalo de contagio, es qué tan infeccioso es una persona sí días después de haberse infectado. ¿Está? Entonces, esto es la cantidad de gente que se infectó sí días antes de T, y esto es qué tan contagiosos son sí días después de haberse contagiado. Hay que sumar eso a lo largo de todo el tiempo. ¿No? ¿Se entiende más o menos? Repito eso. Una vez más. Estos son el número de casos nuevos que hay el día T, ¿no? Entonces vamos a mirar los casos nuevos como mirar la gente, a quién los contagió a cada caso nuevo. Sí. Entonces vamos a sumar la cantidad de gente que se contagió en el pasado, en qué momento se contagió y qué tan probables fueron que esas personas me contagien a mí. Entonces esta es la cantidad de gente que había sí días antes de ese momento, que se infectaron en ese momento, y esto es qué tan contagiosos son sí, o sea, el día de hoy sería el día sí días después de haberse contagiado. O sea, el I es la probabilidad, el intervalo de contagio, y R0 es porque esa es la infecciosidad que tiene el virus. Ahí se puede simplificar esto un poco más. Este RT acá no depende de sí, sale para afuera. Este R0 no depende de sí, sale para afuera. Te queda esto. Y de ahí despejás y te queda que R0, o sea, este E a la RT y E a la RT los cancelamos. El R0, la integral la pasamos dividiendo, te queda R0, es 1 dividido la integral del intervalo de contagio por E a la menos R. Sí. Esto se llama, creo que, la transformada de Laplace. Antonio, preguntan por qué integras en todo R. Buena pregunta. En el caso, esto lo saqué del paper de Edu. No, en verdad, o sea, el método general, o sea, que hay varios papers que hablan del caso de esto, lo de usar la gaussiana, está ahí. Es entre el comienzo de
el tiempo entre el comienzo de los síntomas. Y se han encontrado casos, o por lo menos en este paper, donde el comienzo de los síntomas, a veces puede ser que una persona infecte a la otra, pero que la otra tenga síntomas después que la una, porque los síntomas uno contagia siendo asintomáticos. Entonces han encontrado casos en los que la persona contagiada empieza los síntomas antes que la persona contagiadora. Entonces en ese caso puede ser que te dé negativo el intervalo de contagio. Si no querés, si estás mirando otra forma de monitorear el intervalo de contagio, sería R+, sería solo los positivos. Por eso habla de transformada de Laplace, porque en el fondo lo que estamos, está calculando transformada de Laplace bilateral, porque está suponiendo que I de sí tiene una densidad gaussiana, pero en realidad si uno pensara en un tiempo de contagio solamente positivo, entonces aquí es como una ecuación de Wiener-Hopf, y eso es más o menos una integral sería de 0 a infinito, y entonces efectivamente sea claro. una transformada Laplace como la conocemos para estudiar tiempo. Perdonen. Sí. Claro, sí, o sea, otra cosa que se usa en vez de la gaussiana, el intervalo de contagio, si mirás el intervalo de contagio como intervalo de contagio, a veces se usa distribución gamma, que es más como que arranca en 0, sube y después baja lentamente, que se propiedad, en ese caso es solo positiva. Y ahí, acá, en vez del intervalo de contagio, la I esta se pasaría a ser la distribución gamma, que depende de tu contagio. En ese caso, claro, o sea, el R es el dominio de tu intervalo de contagio, cualquiera que estés usando. Perfecto. En este caso, sí, todo R. Bueno, en el caso que I fuera una gaussiana, con promedio M y desviación estándar sigma, haces la cuenta, pones acá la gaussiana, movés para acá, para allá, calculás la integral entera y te da R0 esto. Es una integral que da para hacerla porque la transformás en la integral de otra gaussiana multiplicada por algo y esa otra gaussiana te da integral 1. Esa es una integral que se hace. Y te da esto. Este E a la R acá, si lo miran, R es el logaritmo de B, o sea que esto de E a la R por M es B a la M, que es parecido a lo que habíamos hecho al principio, pero hay que restarle este factor que depende de la desviación estándar de la varianza del intervalo de contagio. Muy bien, bueno, vamos a ir terminando, que me parece que ya vamos en 1 hora. Acá les muestro otro paper que muestra que hace un estudio bibliográfico de qué es lo que sabemos sobre el intervalo de confianza. Esto es muy loco, porque empezaron, si mirabas hace un mes, la cantidad de papers de los que son importantes, lo que mucha gente ha mirado, de dónde sacaban el R0, decían, bueno, el R0 lo sacamos de... No sabemos cuánto es el intervalo de contagio, así que vamos a usar el intervalo de contagio del SARS del 2003, que es otro coronavirus, así que capaz que es parecido. En ese caso, el promedio del intervalo de contagio era 8,4 y la división estándar 3,8, y usaban ese valor. Después hay otra cantidad de papers que están ahí en la CDC, en las páginas, o sea, no son preprints, son papers, que dicen, para el intervalo de contagio usamos lo que estimaron en este paper Lee, que el paper Lee se hizo famoso por otra cosa, y ellos tienen un estimado del intervalo de contagio de 7,5 basado en 6 pares. 6 pares de personas, que una contagió a la otra, y les preguntaron qué día les empezaron los síntomas, y les dio 7,5 promedio, 3,8. Después se empezó a usar, el que más se usa ahora, es este, que tiene no sé si quedó esto mal. Bueno, es uno que tiene 28 pares, este paper, ese mismo paper, Nishura. 28 pares que le preguntan a una persona cuándo te empezaron tus síntomas y cuándo le empezaron a la persona que te contagió. Y está 4,6 con dirección estándar 2,9. Y después hay otro paper, de Du, que acá dice preprint, pero ya está publicado, que dice que, mira, 468 pares de personas, infectado, o sea, contagiado, contagiador, y ese es el que te estaba mostrando la gráfica, que les da el promedio es 3,9, pero la división estándar es más grande que el promedio, o sea que hay mucha gente infectada
antes, en el intervalo de contagio negativo, por el día del comienzo de síntomas. Antonio, Antonio, esto para ver si yo me perdí o no, esto sería el 1 sobre gamma, de lo de antes, de alguna manera. Sí, el promedio del intervalo de contagio es el 1 sobre gamma. A ver. Pero claro, ya para el SEIR, ya cuando le ganas la S, necesitas saber el intervalo, la desviación estándar, y para el anterior también necesitas saber la desviación estándar. Bueno, esto de este paper, que es el que tiene más, que ha mirado más pares, no los miraron ellos, sino que fueron a buscar datos públicos donde pudieron, en ciudades en China, sacaron de varios lugares donde pudieron, donde la gente estaba reportados, y con eso hicieron su estudio. O sea que tampoco es una muestra muy representativa. Y me imagino que por eso este paper no fue tan mirado, y estos números no son tan mirados. Y ahora se mira más bien este de acá, 4,6, 2,9. También te muestra esto que los cálculos son súper aproximados, porque todo está medio complicadito. Hay un paper de acá, del 15 de abril, que mira esto, pero lo mira desde el punto de vista biológico, y les miran la carga viral, o sea, a varias personas les hacen el estudio de infecciosidad, el PCR, para ver qué tanta carga viral tienen, y miran que empieza a bajar a partir del día de comienzo de los síntomas. Lo que pasa es que solo se los miran la gente que tiene síntomas, entonces no tienen estudio de qué pasa antes de los síntomas. Pero una vez que están los síntomas, dicen empieza a bajar, así que seguramente, y hacen la conclusión ellos, de que el promedio del intervalo de contagio sea justo antes de que te empiecen los síntomas. Y se sabe que el promedio del tiempo de incubación, o sea, cuando empiezan los síntomas, es 5 días. Eso está bastante bien estudiado. 5 días con un rango grande, varía mucho dependiendo de las personas, entre 12 y 14 días, dicen, pero 5 días. Así que este paper, que es mirando la parte biológica, es compatible con el 4,6, este que está acá, y no tan compatible con el 7,5. No sé, esto es muy más o menos cómo calculan estos datos, y dan... ¿Y qué datos uses? Te cambia un montón los resultados. Sí. Acá están los ejemplos. Si usando el modelo SIR, que no sé qué usa, la gente usa SAIR, pero ayer de noche estaba cansado como para hacer todas esas ecuaciones. Y este es con el modelo exponencial usando la gaussiana, que tampoco sé si solo este usa la gaussiana, capaz que este usan otras cosas. Pero acá ven que los datos dan, dependiendo de qué uses como intervalo de contagio, te dan todas cosas distintas. Este capaz que es el que más se sigue en este momento. El de Nishura. Este 1,3 es si usas este modelo, pero en este paper de Du, el de los 460 casos de pares, usaban una velocidad de contagio mayor, porque al principio en China se estimaba que la velocidad de contagio se duplicaba cada 6, era más rápido, no era casi, se duplicaba, crecía más rápido el virus, pero no, eso me parece porque no estaba bien calculado. Al principio en China todavía no sabían qué estaba pasando. Entonces, ese paper cuando calcula R0 dice 1,9, pero si pones en la fórmula te da 1,3. Con la velocidad, usando esta velocidad de crecimiento de bits, que es la que observamos en otros países después. Bueno, ahí terminando, ya terminamos. O sea, para saber cuánta gente va a terminar el CTI hay que multiplicar estos dos números. Los dos números son muy difíciles de calcular exactamente, porque todavía no tenemos datos suficientemente ordenados como para poder hacer eso. O sea, la gente no se ha podido hacer bien. De los promedios, las mejores estimaciones que no sé hasta ahora, que no sé si son las mejores, son unas estimaciones, no sé. Acá puse solamente para que vean un número, digamos. La inmunidad de grupo 60%, la cantidad de infectados que van a CTI 1,7%, así que la población que iría al CTI serían 35.000 personas, pero capaz que habría que decir que son más bien entre 20 y 70.000 personas,
Y eso ni siquiera lo diría con un 95% de confianza, diría con un 60% de confianza entre 20.000 y 30.000 personas. O sea, bastante... El rango de error es bastante grande para estudiar esa pregunta. Bueno, ahí termino. Le dejo abierto preguntas. Antonio, Ernesto. ¿qué tal? No, primero agradecerte, la verdad que me parece una exposición formidable la que hiciste. Gracias. No, y después hacer un comentario sobre el intervalo serial. Uno de los errores que cometemos, y ya cometimos en particular yo, es confundir los fenómenos biológicos con los epidemiológicos. Los biológicos son los que refieren a la persona aislada y los epidemiológicos los que refieren a la persona en contacto en la sociedad. Y el intervalo serial sobre el que vos comentás tanto, es un fenómeno esencialmente epidemiológico. Porque uno dice, bueno, está bien, es la población que está libre, en fin. Entonces cambia de país a país. Entonces, además de que nos vamos a rajar los ojos porque el futuro viene chino, no, les comento, hoy de mañana me enteré, el señor que le sirve el agua a Trump fue positivo coronavirus. Ah, wow. El ballet, digamos. Y entonces quiere decir que en 4 o 5 días hay probabilidad de que Trump sea detectado positivo. No, es cierto, digamos, la dimensión global de la pandemia más allá de... No, entonces es muy difícil, digamos, yo tuve que poner un número ahí, tomé el artículo ese, que era el que me parecía, pero totalmente consciente de que lo que está pasando en Uruguay, que lo vemos, es distinto a lo que está pasando en distintas partes del mundo y obedece a... Pero de todas formas me pareció genial la charla. Bueno, gracias. Sí, sobre eso de intervalo de serial, claro, como que tratan de que sea algo que tiene que ver con la parte qué tan infecciosos sos en los distintos días del contagio, que es lo que hacen en este paper, en el de G, o G. Pero los estudios son epidemiológicos, son de preguntarles a pares de personas cuándo les empezaron los síntomas a eso y a la persona que le contagió. Y sí, eso del país depende, sobre todo, bueno, y depende también de la situación en la que estamos ahora, porque al principio de la epidemia, si tenías una tos o algo, decías, esto no es nada, sigo en la calle. Pero ahora, apenas te das cuenta, ya te guardás. Entonces, la gente ya se contagia, o sea, la parte larga, después de mucho tiempo, ya no es tan contagioso porque está guardado. Así que eso hace que baje el intervalo de contagio. Igual esto, si estás tratando de calcular el R0 al principio, te refieres al principio. Claro, lo que pero sí, seguramente. Nosotros no tuvimos principio. Claro, en Uruguay no hubo principios. Llegó tarde y se tomaron medidas voluntarias, pero la gente obedeció de una manera formidable, y por eso es el escenario que tenemos ahora, que igual se puede complicar en cualquier momento. Exactamente, sí. Claro, o sea, esto es calculado esto es todo en China, sí, porque allá... y eso de cuidarse apenas tener síntomas y tratar de no ser contagioso, se va a mantener eso también por bastante tiempo, así que por eso que decía que hay que mirar el R infinito y no el R0, porque es como al final igual la gente se va a quedar cuidando, ¿no? O sea, una tos ya... Ahora todo el mundo tose y ya tiene miedo que es COVID, no es que cualquier otra cosa. Una pregunta. Si se aplican estas predicciones a lugares donde ya se pasó el pico, como en Italia o en Nueva York, ¿da algo consistente con los datos de las personas que fueron en CTI? No, o sea, no se pasó el pico como el pico que me refería acá, que sería la inmunidad de grupo, porque en Nueva York y en Italia se pasó el pico porque pusieron la cuarentena súper estricta y unas semanas después, o sea, se empezó a reflejar eso y llegaron al pico ese, pero en ninguno de los dos lugares están cerca de inmunidad de grupo. O sea, cuando abran, la mayoría de la población sigue siendo susceptible. Capaz que... Pero supuestamente en Nueva York el 25% de las personas ya tienen, digamos, bueno, se supone, no sé, que tienen los... Claro, pero ahí va, sí, en Nueva York hicieron los estudios, pero son todos más o menos, pero 25 puede andar por lo correcto, o sea, se murió 1 de cada 1000 en la ciudad de Nueva York,
Así que si mirás los porcentajes de cuánta gente debería estar infectada, capaz que te da más o menos como 20%. Ese estudio de supermercado que hicieron también les da por ahí, de la gente que pasaba por el supermercado. Pero igual le falta, si para inmunidad de grupo hay que llegar a 65, igual le falta el triple o el cuádruple. O sea, que lo frenaron porque pusieron, fue como una cuarentena súper estricta porque la verdad que estaban bastante mal. No sé si, el otro estimado, capaz que lo que les estás preguntando, que es el estimado de los porcentajes, no sé si fue si está lo mismo que esta tabla que les puse acá, que era anterior. La tabla esta es de marzo, es sobre la población china, y si quedó igual en Nueva York con Italia, no sé, pero habría que mirarlo. Hablando de eso, no sé cómo sigue el seminario, pero hay varias preguntas que estaría bueno que alguien las estudie y las cuente, igual que como eso, cantidad de sintomáticos, ¿qué sabemos? O sea, alguien, me imagino que estudiar bien los papers y contarnos, o esa misma pregunta que estás haciendo, Soledad. Claro, sí, la verdad que no sé si se sigue manteniendo esto capaz que en Nueva York dio distinto, sé qué tanto se saturó en Nueva York y en Italia, que estaban saturados un poco no estaban tan saturados en Nueva York, pero en Italia sí, pero estaban cerca de Nueva York, si cambiaron estos porcentajes, capaz que cambiaron. Hola Antonio, un gusto verte. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Igualmente, Verte y Ricardo. escucharte, un placer de tu charla excelente. Tengo un placer estar acá en Uruguay. Tengo una consultita. ¿Has visto, hay modelos, viste, SIR, pero que incluyen una Q en el medio de quarantine? ¿Los has mirado algo? ¿Qué opinas de ellos? SIQ. No sé, mirado, me parece que sí, o sea, estos SEIR, lo que ha pasado más bien, que están haciendo, y bueno, y para contarle a toda la gente en guía, como que después le puedes empezar a agregar todo tipo de compartimientos que quieras para tu modelo. Y se han agregado, o sea, si buscas, hay modelos de todo tipo, con infecciosos que están en CTI, infecciosos que están acá, infecciosos de tal edad o de tal edad, infecciosos que son asintomáticos y por lo tanto contagian el 50%. Se usa mucho 50%, pero que no sale de ningún lado, es inventado. Ahí como se forman como la misma idea, pero un grafo mucho más complicado, con probabilidades. Y claro, si querés estudiar qué pasa cuando estás haciendo una cuarentena, pues, sería interesante poner eso. Un compartimiento que es cuarentena, que en un cierto momento te das cuenta que tenés que estarte en cuarentena y pasás a cuarentena y ya no estás infectado, pero no contagioso. Lo que tiene es cuando empezás a meter más y más cosas, es que tenés más parámetros que estimar y los datos que tenemos son bastante malos en general. Entonces, si le pones muchos parámetros para estimar, van a quedar peor estimados. Imagino que hay algún, pero ni siquiera esto, o sea, hasta el R0 es algo que no está tan claro. Como si los querés usar a una población en particular, puedes decir, bueno, pero la mayoría de estos parámetros son globales, son mundiales, estudiamos cuáles son y los ponemos y tratamos de estimar los otros con respecto a la población, pero todo es tan aproximado que si lo haces muy grande el modelo, le vas a ahorrar mucho a los parámetros. Sirven, como decía Marcelo en su video, sirven mucho y lo mismo que la charla esta, que al final no saca ninguna conclusión, pero mirar los modelos y entender cómo funciona la dinámica sirve para entender en tu cabeza cómo funcionaría la dinámica de si estás sacando una cantidad de gente en cuarentena, si vale la pena, si te sirve, si no te sirve, qué tanto te sirve. O sea que sí, que estudiarlos está bueno, me parece. No, esos son modelos un poco más complicados, pero que no tienen el estado E, sino que tienen, digamos, después del I un estado Q. Dos, o sea, se abren R. Digamos, ir regulando la cuarentena. Alguna gente de I va a Q y alguna a... Exacto. Pero deben tener el E también, porque el E me parece que... Por el problema del intervalo de contagio, el E es como medio... se necesita. Puede ser. Sí, he visto, hay otros... Mira, tenemos acá en la página, si miramos acá en
no sé qué es la J, pero es otra. Esto es como calcularon el R0 de alguna gente. Algunos usaban estos modelos. Este que está acá, SEI-HR. Le agregaron otro compartimiento J, que no me acuerdo qué es. Pero sí, están los SEI y después SEI. Y hay todo tipo de modelos así en compartimientos. O sea, eso, si entendieron que es el SEI y el SEIR, el resto es agregar más y poner más parámetros. Y hay todo tipo. Están haciendo. ¿Otras preguntas? Y el Cacha está comentando de los modelos. El del MSP que decía el Cacha ahí, usan el de expuestos y lo que hacen la I, aparte de poner ese Q, la I la dividen en infectados no sintomáticos, infectados sintomáticos. Son como 3 tipos de infectados, pensando en que las dinámicas de esos tipos de infectados son diferentes. Por ejemplo, se dice o se cree que los infectados asintomáticos contagiarían un 50% menos. O bueno, son como esas cosas que para tener en cuenta diferentes dinámicas dentro de los posibles infectados. Ahí va, están los sintomáticos reportados y los sintomáticos no reportados. Ahí es cuando le meten las 3 I, por ejemplo. Y porque ahí, claro, los reportados serían los que después se pasan a cuarentena, el Q, porque saben que tienen que estar. Sí, eso, al final no, había poco tiempo, pero eso de los asintomáticos, en los modelos le ponen que contagien un 50%. Pero me parece que es un número que, por poner un número, por poner que, no, o sea, no es que haya ningún dato que diga nada de cuánto menos. No, y tiene que ver con la carga viral, que en general los asintomáticos lo que sí se midió es que tienen menos carga viral. Claro, y lo sí, que se sabe que... Ahí va, y la exposición a la carga viral de los otros también, también influye en el contagio. Claro, pero me parece que de ahí, de la carga viral es la mitad, que esa es la mitad de contagioso. Pero en verdad eso hace que el R0 cambia bastante, porque la cantidad de gente que contagia a una persona asintomática y la cantidad de personas que contagia a una persona asintomática es distinto, o sea, como que... Y el R0 se refiere como después de varias generaciones, hacer un promedio, o sea que sería bastante más complicada, o sería más interesante mirar la cuenta que pasa en ese caso. Incluso hay como una idea... perdón, hablamos todo el tiempo. De que los asintomáticos, capaz que son hasta más complicados, porque como no saben, no se guardan. Como decís vos, en este momento capaz que termina contagiando más el asintomático que el sintomático, porque el asintomático cuando tiene un síntoma se guarda, y el asintomático no. Entonces, quería decir una cosa de los asintomáticos. Yo creo que el gran... Hola. Sí, escuchamos. Yo creo que el gran problema es si los asintomáticos cambian de proporción en el tiempo. Porque los infecciosos que estamos viendo detectados, si vienen de sintomáticos o asintomáticos y eso se mantiene en el tiempo, entonces no va a producir cambios en las políticas. El problema es que cambien y que haya como una bomba de asintomáticos que en algún momento muevan las curvas mucho más allá. Pero en Uruguay de momento eso no se ve, digamos. Yo lo creía, todos los días a las 7:30 miro desesperadamente el informe y no los encuentro, yo qué sé, no sé. Sí, creo que el modelo que se piensa, es que los asintomáticos son un porcentaje del caso total. Que bueno, en ese caso yo ponía eso, capaz que 20%, capaz que 30%, pero no es que podría ser que los asintomáticos contagian y como tienen menos carga viral, contagian a otras personas que son asintomáticas también, porque no es tan fuerte, pero creo que no se está pensando en esas direcciones. Entonces, siempre se mantendría como un porcentaje más arriba del caso total que hay. Claro, por ejemplo, en la cuenta con datos, a partir de datos crudos de internaciones STI en Uruguay hasta el momento da del orden del 4%. Pero el 4% de los reportados por el SINAE. Claro, sí que no, sí. Si decimos, bueno, es el 1,7 que vos calculaste, quiere decir que hay una población de asintomáticos ahí que no estás viendo, que te están terminando en el STI. Pero bueno. No, pero seguro que hay. Seguro que hay, porque hay muchos que no van. O sea, si te sentís mal, pero no necesitas ir a hacerte el test, no. Si no van, o eso, son asintomáticos.
Y también está lo otro que estaba también en la charla de Paola, es que ese 4% es están en CTI hoy con los reportados hoy. Claro. Pero los del CTI hoy se enfermaron hace 10, 15 días y fueron reportados hace 7. Claro, pero la idea que yo quiero testear con el colectivo, a ver si están de acuerdo, es que si las proporciones se mantienen constantes, los números que se ven bastan para controlar la epidemia. Esa es la gran pregunta de los ¿Cómo si los números están como ahora en Uruguay? Si las proporciones se mantienen constantes, las de asintomáticos que nos vemos, las de underreported y todo eso, si se mantienen constantes en el tiempo, entonces lo que vemos es un proxy de lo que está pasando en la epidemia. Incluso aunque no conozcamos los asintomáticos. Los asintomáticos no son un problema para la salud. Yo creo que sí, que se mantiene constante. No sé si te ayuda a controlar la epidemia. Cualquiera sea o sea, se habla también de que si el virus está cambiando, mutando, una mutación beneficiosa para el virus es, en este momento sobre todo, hacerse más asintomático posible para contagiar. Eso sería algo evolutivamente beneficioso y puede ser que evolucione en una dirección que cambie, que se vuelva más suave y más asintomático, pero por ahora no está siendo asumido. Entonces, si ese virus es el mismo, el porcentaje sería más o menos el mismo. Pero te cambia si es grande, por ejemplo, significa, si hay pocos asintomáticos, significa que estamos cerca de tenerlos a todos, más o menos, porque la mayoría de los contagiados son conocidos de alguien que se contagió. Pero, por ejemplo, en Uruguay están los datos por ejemplo, de Vilar de Bo, que testearon a todo el mundo, o en las casas de salud donde testearon a todo el mundo. Ahí no se sabe cuántos de los testeados son asintomáticos. Sí, se debería saber. Positivos. No, pero ahí hay un problema. La carga viral demora como 7 días en producir síntomas. Entonces, en algunos lugares, por presión social, se ha testeado muy temprano. Entonces no se capta, porque te meten el coso en la nariz, te sacan el moco, lo meten en la licuadora y capaz que lo tenés adentro y no se ve. Eso es un problema bastante difícil. Digamos. Tendrá como que retestear como en el crucero. Creo que sí. Pero algo que decir que está ahí que sí es esos datos, Paola y Maine saben mejor, ya los tienen los de guiado, o lo están por tener, o dentro de poco lo van a tener. La idea es estudiar todos los datos de Uruguay, que hasta ahora creo que la mayoría de los datos que tienen disponibles son los que están en las noticias a las 7. Claro, la política en Uruguay es no usen los datos, no hay datos, no existen los datos. Hasta el momento, aún los que asesoran al presidente no tienen acceso a los datos, solo Enrique los tiene. Y está loco porque son una porquería los datos, son todos sucios, dan un trabajo enorme, así que capaz que hasta no están nada. O sea, dentro de todo, bueno, como decía, hablamos que siendo que hay Uruguay 600 casos, ¿se les puede contratar a alguien, a un becario que lo llame por teléfono a cada uno y les haga la entrevista? No, están haciendo eso en el ministerio, en el MSP, claro. Y se supone que en algún momento les va a llegar, por lo menos al grupo de guía, los datos esos, ¿no? Sí, AGESIC tenía la idea de concentrar esos datos para poder... espera, no lo puedo explicar. Bueno, yo les cuento un poco. AGESIC, que es la agencia, no voy a saber las siglas, pero bueno, ¿están ahí? Sí. Que la idea es que junte todos los datos, arme una base de datos y deje al grupo asesor, al GACH y eventualmente al GIAD y a la comunidad científica, digamos, acceder de manera segura a esos datos. Les está diciendo re difícil juntar los datos bien, porque no es, la otra vez decíamos, no es que alguien tenga todos los datos si no te los quiera dar. Eso no existe, esa entidad no existe la que tiene todos los datos. Están todos distribuidos por ahí, mal juntados, en planillas así nomás, en PDF, en cosas a mano. Entonces, lo que es difícil es de dejar esa información digital, accesible, clasificada bien y ponerla a disposición, además de los manejos internos de cada lugar y de las reticencias que tiene cada lugar y demás. La idea, el Cacha sabe mejor igual, yo creo que hay una cierta voluntad de que en algún momento esté
o eso nos hicieron creer, digamos. Lo vienen prometiendo desde hace tiempo. Lo tiempo. vienen prometiendo, claro, pero... Claro, pero una cosa que les pasó es eso, la primera, hace 2 semanas, nos reunimos y dijeron, no, está para fin de semana, la gente de AGESIC dijo, lo vamos a tener. Y ahora está Paganini persiguiendo por todos lados, y lo último que dijo fue eso, fue que tuvieron como muchísimos más problemas de los que se hubieran esperado, y una de las cosas, o sea, que dice Pablo, es eso, parecería, por lo que contaron, es que hay muchas cosas que están como en planillas Excel por ahí, entonces la manera de recolección de datos se hizo de una manera que los que trabajamos con datos no estaríamos muy de acuerdo en que se haga de esa manera, probablemente. Y los rastreos de contactos también, cada vez que se detecta uno, se le pregunta qué fueron los contactos y se sientan a llamar por teléfono y les piden que se vayan a testear, pero también es todo de manera voluntaria. Lo que más o menos comentó el otro día Juan Gil, que es el epidemiólogo que está con eso, más o menos, por ejemplo, los datos de Uruguay parecería que de los reportados, que aproximadamente un 50% serían sintomáticos y un 50% asintomáticos, pero bueno, un número al voleo. ¿Cómo, Maine, entre los reportados? De los reportados habría un 50% asintomático. ¿Y qué quiere decir reportado? Eso lo dijo el pasar el otro día. De los testeados positivos, los que vemos a las 7:30 de la tarde. Que de esos, de los 600 y pico que vamos, aproximadamente un 50% serían asintomáticos. Vamos a ver que un poco mejor cómo está esa información. Sobre el tema de testeo, por ejemplo, las casas de salud y eso, obviamente la gente que testeó sabe el tema de la carga viral, entonces hay que averiguar a ver si volvieron a repetir los test, pero creo que es altamente probable que sí, por la sensibilidad de que en esos lugares haya sin detectar. Sí. Les iba a decir no, y otra cosa que vi ayer, pero nada, esto es algo a pensar nada más, que fue sobre el porcentaje de positivos respecto a la cantidad de testeados, y leí un artículo en Medium de Tomás Puello que está divulgando un montón de estas cosas, y están buenos los artículos que hace, que habría como una relación entre cómo se está controlando la epidemia y el porcentaje de positivos sobre los testeados, pero de eso es algo para que se pongan a pensar todos nada más, justo lo leí ayer y me quedo ahí. No, y quería dar un dato más de los test. Los médicos dicen que 1/3 de los positivos no se detectan por problemas de muestra o problemas de momento de toma de muestra. 1/3 de los que se le hace al PCR. Quiere decir que ahí hay un universo que se pierde y además no se controla, porque, bueno, si te hacen el PCR creo que te quedas más quietito, pero si te dicen que estás bien, capaz que, yo qué sé, vas a trabajar. Es un montón, 1/3. Es enorme, sí, sí. No se equivoca en el sentido de detectar. Detecta, si está, lo detecta. Pero el problema es que si la muestra no se toma en el momento, se toma mal o lo que sea, sí. Esto lo de la gente hacer, ¿no? Nos dijo. Ahí va, varía un montón en qué tipo de muestra se toma. La nasofaringia, que es esa, la del hisopo, en esas donde hay más errores. Después los que son hospitalizados, ahí es donde es más seguro porque lo hacen derecho de lavaje de pulmones, entonces ahí tienen como más probabilidad de tomar bien la muestra, y aparte es un ambiente más controlado. Claro, lo que pasa es que, de vuelta, matemáticamente, si esos porcentajes se mantienen constantes en el tiempo, entonces vos, para decirlo crudamente, los fallecidos que estás viendo, sí te dicen, si está claro que no se equivocan de quién se muere por COVID y quién no, digamos. Ahí ya. Pero si vos los fallecidos por COVID que ves, vienen de todo, ¿no? Vienen de lo que no está, de lo que ves y de lo que no ves. Entonces, si lo que ves es una parte constante, yo qué sé, algo de previsibilidad. Si no es variable, digamos. Lo mismo en el CTI, porque en el CTI, o sea, hablando con los médicos, en general por día tienen muchos más sospechosos de los que realmente están por COVID en CTI, y ahí es donde tienen un montón de cuidado, porque se te escapa uno con COVID adentro de un CTI, es la cagada monumental. Entonces, de hecho, de los primeros casos, los primeros fallecidos, hubo algunos que parecería que fueron contagios hospitalarios. La pongo en silencio porque con la música es medio difícil que me escuchen. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. El comentario es, por más que estén en planillas Excel, ¿sí? Si son 700 casos, en 24 horas no lo puede poner un becario en un formato adecuado. Yo creo que el problema pasa por otro lado.
¿sí? Hay una reticencia de dar los datos, no sé por qué. Y mi pregunta es, que hay algo que no entiendo, desde hace tiempo que no entiendo, es, digamos, por qué, digamos, la cantidad de infectados decrece en nuestro país, no llegamos, ¿cuándo vamos a llegar al pico? ¿Por qué no crece? No logro entender, digamos, porque ¿Sabés por qué no? se supone que el modelo va por otro lado. Ricardo, ¿sabés por qué no crece? ¿Sabés por qué? Por suerte no crece. O sea, en Uruguay, como decía Ernesto, la cuarentena empezó desde el 13 de marzo. Claro, de nada. Si mirás los datos, si mirás como que el número de casos nuevos, como que los haces un poco más suavecitos, porque si no te quedan... las primeras 2 semanas estaba creciendo, creció de golpe por el casamiento, pero si no hace el casamiento, igual estaba creciendo por 2 semanas, que es lo que demora, y después empieza a bajar bastante. O sea, baja como así, porque los fines de semana hay menos casos, entre semana, pero si tratás, y empezó a bajar a partir de 2 semanas, a partir de que los efectos de la cuarentena. Y ahora quedó ahí, más o menos, ya está como en un mínimo difícil de bajarlo, ¿no? Yo quería hacer una comparación por razones ideológicas distintas. La situación de Uruguay se parece mucho a Venezuela. Ojo, yo no utilizo en Venezuela los datos del gobierno, porque por principio no los creo, sino de la red de médicos la red de médicos de atención primaria que desde hace más o menos como 10 años, de 5 años viene trabajando. Y la situación es igual. Allá se decretó a manu militari, ¿no? Diferente, la cuarentena el mismo día prácticamente que se determinó en Uruguay. Y yo creo que esos 2 países, si tú los ves, a pesar de que Venezuela tiene 30 millones y Uruguay tiene 3,5 millones, han tenido un comportamiento muy similar en la propagación. Tiene un crecimiento al principio y después vuelve, empieza a bajar. Y en Venezuela, claro, el manu militari y la no existencia de gasolina hizo que digamos, el confinamiento social fuese violento, lo digo, mi hermano, que vive solo en la casa de mi madre, apenas puede ir a comprar al mercado, porque si no te ponen preso, punto. Sí, una pregunta. ¿Los datos de Wikipedia de Venezuela, cuáles son, sabes? Son del gobierno. Los de Wikipedia, pero Wikipedia edita todo el mundo. Wikipedia en inglés, digamos. Bueno, pero en general lo que pasa es que esta red está muy bloqueada. Esta red tú tienes acceso por Twitter, por una cosa, pero el gobierno va a bloquear cualquier cosa que venga de esa red. Porque es una red de médicos. Ha puesto cantidad de enfermeros presos simplemente porque dicen, mire, yo no sé cómo vamos a atender aquí a un paciente que entre en CTI. Porque mire cómo está aquí, ¿no? Entonces lo ponen preso. Entonces la gente se cuida mucho, pero hemos visto, lo que quiero decir es que esa red de médicos de atención primaria confirma en buena lid que la epidemia en Venezuela se parece mucho a la que está pasando en Uruguay. Lo confirman porque no hay ingresos, salvo un brote que se dio muy parecido aquí al del matrimonio en Margarita por un entrenamiento de béisbol. El país se ha comportado muy parecido aquí a Uruguay. Quería simplemente señalarlo como un hecho curioso dentro de la realidad de América Latina. Sí, los más complicados son Ecuador, Perú, Chile está bastante complicado, Colombia Brasil, no. Y Brasil. Brasil, para la política que tiene, no está tan complicado. Claro. Ecuador está destruido, Perú está lleno los hospitales. La parte de Brasil contra Perú está súper complicada. ¿Cómo? Claro. La parte de Brasil contra Perú está bastante complicada, parece. Que les empezó a crecer un montonazo. Sí, sí. Recién miré los datos de CTI de acumulados en Uruguay para reforzar un poco lo que decía Antonio. Y el máximo de personas que hubo en CTI más cuidados intensivos fue 18, y ahora estamos... En 9. 10, ahí va. No, bajó, ayer salió uno. Ayer salió uno. Por eso, constante, digo, entre 10 más menos 1, desde el 20 de abril estamos así. Sí, están vacíos los CTI, están vacíos.
porque no están operando. Bueno, 40%. El 40%, Bueno, pero sí. está bien. Encima nos está haciendo lo otro. No, y ahora viene la gripe y todo eso. Antes que venga. Hola, Antonio. Sí. Perdón que me presento, soy Ítalo Bogue, físico, un gusto. Me gustó muchísimo tu charla. A mí me interesa el tema de la letalidad. ¿Sí? Yo me puse un poco a jugar como todos, con unos modelitos, y me faltaba el dato de, bueno, ¿cuál letal es esto? Y me puse a mirar los datos de letalidad por franjas etarias. ¿Sí? La diapositiva que mostraste, que esos datos son de marzo, si no me equivoco, porque dijiste vos. Son de marzo, sí. Pero son de marzo, de un paper de marzo hablando sobre enero en China o algo así. Bien, yo lo que hice fue, miré los datos que publican Islandia, Corea, Alemania respecto de sus casos, no respecto a un cálculo de población total infectada, sino respecto a los casos relevados. Y a partir de eso veo la letalidad por franjas, y lo que vi de esa letalidad por franjas, vi esos países, Islandia, Alemania y Corea, pues son países con buena cantidad de test, en donde la infección inicial está relativamente controlada, y sobre el final de... ¿sí? Corea prácticamente ya no tiene más muertos, Islandia tampoco, ni gente en CTI. Alemania todavía tiene, pero tiene un porcentaje relativamente bajo respecto al total que tuvo. Y lo que encuentro es que los tres países, la letalidad para las franjas etarias altas es más alta que los datos que mostraste vos. O sea, dan un orden de un 25% para personas de más de 80 años. Después lo que hice fue, utilizando esas franjas etarias, calculo para una determinada población como la de Uruguay cuál sería la letalidad media del virus. Porque por ejemplo, un problema que hay es que en Islandia tiene una letalidad media del 0,5%, porque las personas de más de 70 años no se infectaron. O sea, ellos tuvieron una política muy fuerte de mantenerlas bajo llave, y si bien la letalidad que tienen ellos para más de 70 años es 20%, como tienen muy pocos infectados, le da una letalidad media muy baja. Si hubiera tenido una infección homogénea, su letalidad media sería del orden del 2%. Ítalo, perdona, ¿la letalidad medida sobre qué? ¿Sobre qué? Claro. La letalidad medida sobre los casos reportados. ¿Sí? ¿Y cuánto te da para Uruguay? Para Uruguay me da 2,2% si tuvieras una infección homogénea. Es del 3% de los casos reportados. Pero es más alta. Con los datos del SINAE nomás, comparás infectados contra muertos, corres la curva, la multiplicás, la ajustás mínimos cuadrados, te da un 3%. Pero un segundo, Ernesto. Hay un problema que es, tenés que verlo en un país donde el pico de la epidemia haya pasado hace bastante, porque tenés un delay entre reportados y muertos. ¿Sí? Pero por eso te digo, movés, vos tenés las dos curvas así, la movés y sacás el tiempo, que da 15 días, que demora en morirse una persona. Disculpe que es tan crudo esto, pero es así. La movés 15 días, después la multiplicás y las curvas quedan iguales, y decís, bueno, ¿cuánto la moví? Eso es el tiempo promedio que demora en morirse las personas. ¿Cuánto la multipliqué? Esa es la proporción. Sí. Da un 3% con un lag de 15 días. A Pau le da un 3,3, ¿no? 3,3. Yo creo que es más baja. Yo creo en mi caso. De los reportados. Un 3x3 de los del SINAE. Sí, sí. El cálculo es un 2,2% respecto a las franjas etarias a la letalidad por franja etaria de Alemania, ¿sí? En función de los muertos dividido los infectados. Y una cosa que hice fue, apliqué esas franjas etarias para diferentes poblaciones, y me da, por ejemplo, para África, un promedio de letalidad del 0,5%, para Japón, 4,2%. Claro, pero una pregunta, ¿vos en tu cálculo usaste datos de otro país? Claro. Usé los datos de Alemania. Yo lo que la tabla esa que tengo yo ahí, pero esa es una discusión súper importante, porque la epidemia se desarrolla distinto en distintos lugares. Entonces, cuando uno pone un dato de otro lado, está comprometiendo su cálculo. Yo lo que te digo, te puedo pasar el informe, que es un cálculo limpio, que es eso, tan sencillo como que tenés dos rectas, no son rectas porque tienen pendiente, las corres, les pones un retraso y quedan iguales. Lo que pasa en Uruguay es que los números son chicos, y además... No, pero tenés una curva de 17 fallecidos en 55 días. Sí. Son los números que son.
hay partes claro, que se espera que no sean tan distintos, ¿no? Bueno, depende de qué significa, a quién hospitalizan en cada país, capaz que ahí tienen políticas distintas. No, pero yo cuento los muertos, no los hospitalizados, los fallecidos. Mirá las curvas y tenés los datos y vas a ver que... Mira, te las puedo mostrar. Sí. Pero tampoco tendría o sea, eso, un poco igual, Cacha, me parece que la discusión es que es el poder predictivo de eso, porque como al no venir de ningún modelo que lo explique, vos estás haciendo un fiteo de lo que ves. Bueno, pero un modelo pones un error gaussiano y te da mínimos cuadrados. Sí, para mí es que es muy poco. Y además que, como depende tanto de la franja de población, si dividís 17 casos en 4 o 5 franjas de población, ya te quedan como franjas con 2 o 3 casos. Ojo, no estoy diciendo que no sea válido, pero me parece que a mí me falta algo que me lo justifique más, digamos. Porque lo que va a pasar dentro de 2 semanas va a ser ese mismo comportamiento de... No, yo digo lo que pasó hasta ahora. Lo que va a pasar en el futuro no lo sé. Claro. Eso no lo saben. Pero bueno, yo lo vas mirando en el tiempo y se mantiene. Ahora debe haber bajado incluso porque hace mucho tiempo que no fallece nadie. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una cosa es la letalidad media en un país, ¿sí? Que depende muchísimo de las políticas de cuarentena a las personas de tercera edad. Si entra o no entra el virus a las casas de salud, la letalidad pasa de 0 a infinito. O sea, es radical la diferencia. Sí. Y otra cosa es tratar de conseguir un valor de letalidad característico del virus que sea pensado para una distribución homogénea de infección a lo largo de la población. Claro, pero yo creo ahí se comete el error ese que yo dije que cometimos, de confundir la biología con la epidemiología. ¿O no? ¿Me equivoco yo? Puede ser que me esté equivocando. Creo que me estoy equivocando. Yo creo que sí es por, como dice Ítalo, por franja de edad, de infectado a muerte. Como no hay tratamientos todavía casi en ningún lugar que haga una diferencia muy grande, es biología. Es la biología, más bien, hasta ahora. Está bien. Sí, a menos hay una diferencia que yo he leído, que es la siguiente, que es la probabilidad de morir es fuertemente relacionada con patologías previas. Si vos tenés una población con diferente cantidad de patologías previas, uno esperaría una diferente letalidad. También. En este momento no vi ningún análisis que diga patologías versus país, o sea, que uno diga, bueno, la gente en México tiene más probabilidad de morir porque son más obesos. En Uruguay el 65% de los fallecidos tienen patologías previas de los datos de la prensa, 65%. Y el promedio de edad es, lo tengo por acá, bueno, no sé, no me acuerdo. Pero y igual, el tema ese de hacer las distribuciones por edades, en algunas cosas no las hemos hecho porque tenés tan pocos datos que menos datos tenés todavía por rango de edad en Uruguay, ¿no? Pero tampoco hay, bueno, no he encontrado, digamos, capaz que ahora en todo lo que puso ahí Antonio aparece en eso, por ejemplo, tiempos entre síntomas y muertes, tiempos medios por edad, no la cantidad, sino el tiempo que demorás, que eso es lo que te va a decir la cantidad definitiva, ¿no? O sea, cuánto demora según cada rango de edad en llegar a algo. Lo que está diciendo Italo es la cantidad de muertes por rango de edad. Digo, yo creo que son todos números que está bueno hacerlos y ver que están más o menos alineados. Sí, no, además yo creo que desde el punto de vista conceptual explican los modelos más complicados que tienen más casos. Hay partes de las transiciones que son más sencillas de entender. Entonces, si los podemos sacar, es lo que decía Antonio, cuanto más parámetros tengas, más complicado estás, desde el punto de vista de la estimación. Entonces, si vos tenés claro, más o menos, cuántos fallecen, o cuántos pasan a CTI, te concentrás en el problema de los que se infectan, que es el problema más difícil. Entonces, por eso desarmás el problema en 2 partes. Los alemanes lo hacen así, en los informes que hacen desde el Instituto Koch y todos esos que tienen, hacen eso, corren un SEIR y después del SEIR sacan los hospitalizados. Bueno. Sí. Después, no sé cuándo que presentan Nico, Yegor y Marcela. La semana que viene, creo, ¿no? La semana que viene. Bueno, ellos hicieron una cosa que a mí me parece que está re linda, digamos, hicieron un modelo que es lo que parecido también a lo que decía Antonio acá, digamos,
que es ponerse en la linealización del seguir. Es decir, estoy en Uruguay para tratar de decir Uruguay. Uruguay ahora no está en crecimiento exponencial, está como que hay tan baja proporción de infectados que es como que tuviera susceptibles igual a 1, o cerquita de 1. Y es tratar de ajustar, entonces, lo que te dan las curvas del modelo a los datos. Y les dan cosas súper lindas. Y a mí me parece que es súper interesante esa línea. Digo, le estoy espoleando el seminario del viernes que viene, pero hay que venir. Hay que venir porque hay que escucharlo. ¿Van a mantener la hora esta en la semana que viene? Es media hora antes. 6:30 de la mañana. Bueno, coño. La hacemos sentir en Uruguay. No, estuvo bárbara la charla. No, un poco, no sé si quieren seguir conversando, pero yo pensaba ir cerrando. Tenemos pila de lugares para la gente que quiera preparar algo. Ítalo, Chichi,